Jesús, el día más solemne en el templo, se levantó y con fuerte voz dijo: todo aquel que tenga sed, venga a mí, y de él fluirán ríos de agua viva, dice el Señor. Si tienes sed, acércate a él, y de él fluirán estos ríos de tu corazón. De él fluirán estos ríos de agua viva, y nunca más volverás a tener sed. Acércate al Señor para que tu corazón sea una vertiente, un torrente de agua de vida, y puedas tener vida eterna, en tu vida ser feliz y dejar los desiertos y convertirte en un vergel. Arriésgate en tomar, entregarte al Señor, pues de ti fluirán ríos de agua viva. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar junto con nosotros en tu canal de oración. Vamos a proclamar la palabra del Señor con todo nuestro gozo, con todo nuestro amor. Y gracias por orar por mí. Les ruego que pues ustedes cierren sus ojitos para poder orar juntos. Padre del cielo, te rogamos que venga tu unción, Señor, tu espíritu de amor sobre cada uno de nosotros y en nosotros. Y las fuentes inagotables de tu amor, Señor, nos limpien, nos sanen, nos purifiquen y nos llenen de ti, Señor. Límpianos de todo mal, Señor. Límpianos de nuestras propias limitaciones y levántanos, Señor, en un nuevo Pentecostés. Que fluyan esta noche los torrentes de tu misericordia y que por encima de todo llévanos más allá de nuestras limitaciones, como un río poderoso. Por el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. En el poder del Espíritu Santo y en intercesión de nuestra Madre, nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39. Evangelio según San Juan, capítulo 37, capítulo 7, versículo 37 al 39. Amén. Capítulo 7, según San Juan, del 37 al 39. Si ya estamos todos con nuestras Biblias en la mano, por favor vamos a proclamar la palabra del Señor. El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber, lo dice la Escritura. De su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, que recibirían los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu, porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estaban celebrando en Jerusalén la tienda de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta en la que los judíos pues celebraban lo que era toda la manifestación del templo, y era una fiesta muy importante. En esta fiesta, en la que estaban ya los judíos congregados, en el día más solemne, en ese momento del día solemne, nos hablan los historiadores que había una procesión en la que llevaban el agua de la piscina de Siloé para lo que era el altar, como una muestra de todo lo que era pues la renovación espiritual. Y en ese momento donde había una total solemnidad, había un total silencio, había todo una liturgia, hablemos así, de los judíos dentro del templo, llevando lo que era desde la piscina de Siloé, el agua al altar. En ese momento
Jesús rompe el silencio, la solemnidad, porque no es que estaban pues ahí en el templo, uno conversando por acá, uno hablando por allá, uno caminando por aquí, no. El templo era un lugar de oración en la que todos estaban dispuestos y todos estaban pues en ese momento con el corazón abiertos al amor de Dios. Entonces imagínense, yo le pido a usted que se traslade a esa solemnidad, a ese momento en que todos estaban en un total silencio, ¿no así? Y Jesús se pone de pie y dice, con voz potente exclamó. La voz de Jesús, la palabra de Jesús, Él es el verbo encarnado. Nos va a decir en el Evangelio, en el capítulo 1, según San Juan, que al principio era Dios y frente a Dios era el verbo y el verbo era Dios. Jesús es la palabra, Él es el verbo, Él es Dios. Y la palabra encarnada se pone de pie y con potencia exclama, cosa que ese momento todos los que estaban en el templo le regresaron a ver. Es como, a ver, imagínense, un poquito es como que está en el momento de la plena adoración al Santísimo y se escucha un grito en la iglesia. Todos le van a regresar a ver, ¿no? Algo así es lo que pasó en ese momento. Entonces ahí vemos, primero vemos la fuerza de Jesús, el verbo. Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra en acción. Segundo, en ese momento miramos ya el deseo ferviente de nuestro Señor para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Recuerden sus palabras, yo he venido a traer fuego, dice Jesús, y deseo que ese fuego arda. Entonces, lo que más anhelaba Jesús es que los ríos del Espíritu Santo fluyan en todos nosotros. Por eso es que desde la cruz, en una de sus palabras, el Señor dijo, tengo sed, porque esa es la sed de Dios, que el Espíritu Santo venga y sea derramado sobre todo y cualquiera que sean los mortales, como dijo San Pedro en la primera predicación en Pentecostés. Entonces, ese es el deseo de Jesús, que el Espíritu sea derramado. Por eso es que en el versículo 39 dice, decía esto Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían, está hablando Juan en futuro, que recibirían los que creyeran en Él. Todavía no se comunicaba el Espíritu, porque Jesús aún no había entrado en su gloria. A ver, quiero que usted comprenda esta parte, es primordial. El deseo de Jesús era que el Espíritu fluya, potente, poderoso, en todos los mortales. Esa era la sed de Dios, la sed de Jesús, ya lo dijimos. Por eso dijo, tengo sed. Pero Juan hace una aclaración a esto. Y la aclaración es que se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él, pues el Espíritu todavía no se comunicaba, porque Jesús no había entrado en su gloria. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Hasta ese momento, donde Jesús con voz potente exclama y grita, hasta ese momento el Espíritu Santo estaba reservado, mis hermanos, como unción exclusiva para los reyes, profetas y sacerdotes. ¿Se da cuenta? Si usted mira el Antiguo Testamento, cuando Samuel derrama el aceite sobre David, ahí es derramado el Espíritu Santo. Más aún, cuando el mismo Samuel le derramó el aceite en la cabeza de Saúl, dice que Saúl le llenó el espíritu y se puso a profetizar Saúl. El aceite era la unción y era el sello con el cual ellos podían reinar, la gracia del espíritu. Pero solo había un rey en Israel, hubo un solo Saúl y después hubo un solo David.
No es que habían 50 reyes, ¿verdad? O 100 reyes o 1000 reyes, no, había un rey. Por eso al rey era dado el Espíritu. También había un solo profeta, Samuel, al cual Dios le llamó y le dijo en el templo: Samuel, Samuel, y dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Un Samuel, un profeta, un derramamiento. Profeta, rey, sacerdote, un solo sumo sacerdote, como fue Aarón, el cual también, y a través de él, todos los sumos sacerdotes recibían esa gracia de la unción sacerdotal. Entonces, hasta ese momento, el Espíritu estaba reservado solo a esta clase de personas excepcionales: profetas, reyes y sacerdotes. Un profeta en la nación, un rey en la nación, ¿se da cuenta? Un profeta, un rey y un sacerdote en la nación. 3 personas importantísimas dentro del reino: un profeta, un rey y un sacerdote. Y el deseo de Jesús es que ese Espíritu Santo del cual él está hablando, porque para hasta ese momento todavía era desconocido, era que ya venga el Espíritu. O sea, Jesús, hermanos, no se aguantaba las ganas, el deseo de comunicar. Yo me imagino el ardor que nuestro Señor tenía ese momento en su corazón, ese fuego inmenso el cual le devoraba. Y hermanos, en la solemnidad que estaban ahí, pues todos los israelitas, Jesús se pone de pie y ahí usted ve con voz potente, o sea, hermanos, pegó Jesús un grito impresionante que le dejó al evangelista Juan impregnado en su mente las palabras de Jesús, que nos da textuales al día de hoy, porque lo que está ahí son palabras textuales de Jesús, palabras potentes, las que nos quiere transmitir el Espíritu Santo. Y nos va a decir Juan en su aclaración, porque el versículo 39 es una aclaración de lo que Jesús dice. Eso es impresionante como Juan aclara. Dice Juan: todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesús no había entrado en su gloria. A ver, y esto es impresionante. Hermanos, el Espíritu Santo se es derramado y el Espíritu Santo es dado a los apóstoles y a través de ellos a la iglesia, porque Jesús entró en su gloria y pidió al Padre, el Consolador, el Protector, que vaya a la tierra y se quede con los suyos. Pero hermanos, para que Jesús entre en su gloria e interceda al Espíritu Santo, Jesús tenía que haber pasado primero su pasión. O sea, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo fruto de la pasión y resurrección de Jesús. No podía haber Espíritu Santo si Jesús no padecía en la cruz. Por eso es que Isaías va a decir: lo creíamos azotado, castigado por Dios, pero eran nuestras llagas las que él, era todo el castigo que él soportaba, y por sus llagas hemos sido sanados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, va a decir Isaías. Mire, él soportó el castigo que nos trae la paz, dice Isaías. Mire, él soportó el castigo que nos trae la paz. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? La paz. Entonces, cada vez que usted y yo oramos y recibimos paz, la paz del Espíritu Santo, es porque Él soportó el castigo que nos trae la paz. ¿Se da cuenta? Entonces, Jesús anhelaba que el Espíritu Santo sea derramado, pero el camino para que el Espíritu sea derramado era, mi hermano, totalmente su entrega en la cruz. Por eso es que los carismáticos tenemos la tan famosa y conocida cruz de la renovación carismática. Si usted la mira, esa cruz
del costado de Cristo donde brota el agua. Al final, cuando ya le clavaron la lanza, dice que brotó agua, ¿no es cierto? Por eso es que en la cruz de la renovación se le ve al Espíritu Santo que hace como una especie de media luna, porque de ahí es el fruto del Espíritu. ¿Se da cuenta? Esos ríos de agua viva que Jesús nos habla, que Jesús nos dice, es el fruto de su costado abierto, del agua que salió de su costado, mi hermano. Esos son los ríos de agua viva. Entonces, ¿se da cuenta usted qué maravilla y qué poderoso son las palabras de Jesús y qué a costa de qué se nos es dado el Espíritu Santo a nosotros? ¿A costa de qué es derramado el Espíritu Santo a nuestras vidas? Cuando Jesús ya resucita y llega el momento de la ascensión, Jesús sube a los cielos y nos va a describir el mismo evangelista Juan, que dice en Apocalipsis: vi a un cordero degollado, pero puesto de pie, nos va a decir Juan en el Apocalipsis. Se refiere a Jesús. Dice: vi entonces a un cordero como degollado, pero está puesto de pie. Se refiere al sacrificio de Jesús, que en la eternidad sus llagas serán eternamente para perdón de nuestras infidelidades, pecados e inclinaciones que serán todas nuestras vidas, mis hermanos, porque, hermanos, seguimos siendo pecadores, a pesar de que esté usted y yo en la renovación. Y algunos dicen: hermanos, no estamos convertidos, sino estamos mejoraditos nomás, dicen, ¿no es cierto? Porque la conversión es un camino de todos los días. Entonces, Jesús está ahí, parado, cordero degollado, por toda la eternidad, mostrando sus llagas para nuestro perdón, pero está puesto de pie, o sea, significa que Él ha vencido la muerte. Y entonces llega ante el trono del Padre y Jesús intercede y dice: Padre, lo he hecho. Padre, envía el Espíritu Santo que estaba reservado exclusivamente para los profetas, para los reyes y para los sacerdotes. Y en ese momento estaban los apóstoles orando en Jerusalén y Jesús intercediendo en el cielo. ¿Se da cuenta cómo fue? Los apóstoles orando en el cenáculo y Jesús intercediendo al Padre en el cielo. Y el Padre abre, mis hermanos, a la tierra y da la gracia del Espíritu Santo a todos los mortales en ese momento, ahí en Pentecostés. O sea, yo creo que entendamos el por qué y cómo es lo que el Espíritu llega y viene. Entonces, cuando el Espíritu nos llena y nos bautiza, por eso es que nosotros tomamos la triple unción. Nosotros, cada uno, nos convertimos en reyes, profetas y sacerdotes, lo va a decir en el libro del Apocalipsis, porque compraste para Dios hombres y mujeres de toda raza, pueblo y nación, y los convertiste en profetas, reyes y sacerdotes, y reinarán junto contigo por la eternidad, nos va a decir en Apocalipsis. Entonces, de esa manera, mis hermanos, lo que estaba reservado solo para el profeta, para el rey y para el sacerdote, ahora todo aquel que cree en Jesús recibe la plenitud del Espíritu, y aquel que cree en Jesús es bautizado en el Espíritu y se vuelve profeta, rey y sacerdote. Por eso, mis hermanos, es que Jesús exclama con potente voz, con una voz en la que pues estremeció los pilares del templo de Jerusalén, sobre el agua viva, sobre el Espíritu. Juan, el cual estaba ese momento escribiendo el Evangelio, en el versículo 39, nos hace una referencia
sobre lo que todavía no pasaba, iba a pasar después, ¿verdad? Lo que iba a venir después. Y lo que usted y yo recibimos. Entonces, el Espíritu Santo lo recibimos no porque seamos buenos, no porque seamos malos, no porque nosotros tengamos alguna capacidad excepcional. El Espíritu Santo se nos es dado porque Dios nos ama y es fruto de su pasión, muerte y resurrección. Es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz que nosotros ahora, mis hermanos, somos un pueblo de sacerdotes. Ya lo dijo San Pedro, que somos un linaje especial, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Somos un linaje especial, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido, mis hermanos, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Se dan cuenta? Esas palabras de San Pedro son increíbles. Un linaje especial, un pueblo sacerdotal escogido por Dios, con un objetivo para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, usted y yo, mis hermanos, mis hermanos, no somos un producto terminado. Somos en proceso de construcción, en proceso de trabajo. No crea que ustedes, porque ya estamos 20 años, 25 en la renovación, porque ya tengo el chaleco rojo de la renovación, porque ya estoy... No, hermanos, discúlpeme. Somos todavía proceso en construcción. Todavía estamos, mis hermanos, en un proceso muy, muy largo de construcción, que Dios nos está trabajando todos los días y nos trabaja más cuando usted y yo, aunque usted no lo crea, cuando pecamos es cuando Dios está trabajando más en nosotros. A veces creemos que la iglesia es solo para los buenos y no es así, es para los más pecadores. Jesús vino por los enfermos y aquí, mis hermanos, estamos los más necesitados y los más enfermos, usted y yo. Estamos aquí no porque seamos los mejores, sino porque aquel que nos amó nos quiere a nosotros traer a este hospital, darnos del oxígeno de su espíritu para que vivamos. Para eso estamos aquí, no porque seamos lo mejor, sino porque aquel que es lo mejor nos quiere a nosotros darnos lo mejor. ¿Se da cuenta? Aunque parezca trabalenguas, pero es así. Entonces, al comprender las palabras de Juan apóstol sobre la referencia del Espíritu y lo que todavía no se comunicaba en ese momento, pero que nosotros ya lo hemos recibido, lo entendemos, la gracia poderosa y maravillosa que se nos ha entregado. Una gracia en la que es inmerecida, una gracia en la que pues nosotros la hemos recibido porque Él nos ha dado, porque es un don que Él nos ha dado. No por ser más buenos o más malos, sino porque Él nos ha amado. Entonces, vamos después de esto a entenderlo. Ahora sí a entender las palabras de Jesús, porque no podíamos entender las palabras de Jesús sin comprender primero esta primera parte. Ahora sí vamos a comprender sus palabras. Jesús dice con voz potente: el que tenga sed. Y eso nos hace referencia a el Evangelio según San Juan mismo, capítulo 4, del versículo 13 al 14, el encuentro con la samaritana. ¿Cuál fue la primera palabra de Jesús? El que tenga sed. Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed,
mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Oigan, primero, perdón, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es que es la emoción, oiga. Oiga, mi hermano, lo que Jesús le revela en el pozo de Sicar a la samaritana es increíble. Esto no le reveló ni a Caifás ni a Anás, no le reveló ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan, ni a nadie en la historia. Le reveló a una mujer la que estaba sedienta de amor, a una mujer la que tenía una sed espiritual y una sed física. Esto le revela las palabras unas palabras en las que, mi hermano, no bastarían todos los teólogos habidos por haber y los que existen para llenar libros del capítulo 4 de San Juan sobre el encuentro con la samaritana. Es increíble lo que le revela a esta mujer, mis hermanos. El tesoro del agua viva. Y Jesús nos dice la primera frase, el que tenga sed, y esto nos amplía con la mujer samaritana. Dice, el agua de este pozo, Jesús, por no decirlo así, el que bebe tendrá otra vez sed, dice Jesús, ¿verdad? Cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed, le decía a esta mujer. Y esta mujer tenía una sed tremenda y era una sed de amor. Porque sabemos la historia de esta mujer, ¿verdad? Era una mujer que tenía varios maridos y el último que tenía tampoco lo era. Y ella tenía una sed de amor, una sed de amor a borbotones. Y Jesús, al momento que le dice que el que bebiera de esta agua volverá a tener sed, Jesús no se refería al pozo de Sicar, sino que se refería a la sed de amor que tenía esta mujer. Y le decía a la samaritana, le decía, mira, si tú sigues bebiendo de esta agua, si tú sigues bebiendo de esta agua que tú has tomado, volverás a tener sed. O sea, en pocas palabras, mi hermano, si nosotros seguimos bebiendo del agua de la cual nos saciamos momentos, que puede ser el vicio, puede ser en muchos de los casos la pornografía, puede ser en otros casos el dinero, las sensaciones, los viajes, los placeres. Es una sed que tenemos y que nos sacia momentáneamente. Los jóvenes salen desesperados, pero desesperados a los bailes del viernes y el sábado, pero desesperados tratando de calmar una sed para el día domingo sentir otra vez una crisis existencial. Quieren saciar la sed con jarros cerveceros, ¿no? A ver si esa sed se me quita, pero no se quita la sed. Quiero coger yo como adulto ya no el jarro cervecero, sino quiero saciar la sed con una cuenta corriente o de ahorros con muchos ceros, pero adelante un 1, ¿no es cierto? No solo ceros. Y queremos saciar la sed tal vez con el dinero, y tal vez un tiempo aguantará, pero seguiremos teniendo sed. O tal vez tenemos mucha sed de Dios, pero en esa sed queremos tomar vasitos o sorbitos y nos inclinamos tal vez a la metafísica y queremos encontrar, saciar la sed en las pseudo religiones, tal vez en los horóscopos, tal vez en tantas cosas que nos ofrece el mundo, como son pues los ovnis, lo paranormal, y la gente trata en esas cosas de saciar la sed, pero no logra saciar,
Por eso Jesús dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Tú y yo, ¿cuántas veces hemos dejado el agua viva para tomar sorbitos de agua, de amores pasajeros? Yo recuerdo a los jóvenes en el grupo de oración que ellos, era tan chistoso, ellos eran súper apóstoles hasta que se enamoraban. Se enamoraban y en vez de traerle al chico o a la chica al grupo, ellos más fácil salían del grupo. Y me acuerdo cuando ya se enamoraban, yo decía, ¿en quién vida fue? Decía, porque después ni las orejas aparecían en el grupo de oración. Pero a veces, ya como adultos, a veces es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué no vino hermanita al grupo? Es que no le gusta a mi esposo, dice, ¿no es cierto? Es que no le gusta a mi esposo. ¿Por qué no vino hermanito al grupo de oración? Es que si usted supiera, dice mi hermano. ¿Por qué no vino al grupo de oración? Es que yo trabajo, dice, ¿no es cierto? Es que yo trabajo, es que aquí en la iglesia como estamos un conglomerado de vagos. ¿Por qué no vino al grupo de oración, hermano? Es que yo tengo hijos, dice, es que yo tengo hijos. Claro, es que como uno, hermano, no tiene hijos, no tiene trabajo, no tiene nada, entonces por eso es que estamos en la iglesia, ¿no es cierto? Y a veces nosotros queremos saciar la sed, dedicando toda nuestra atención a nuestro hijo. Y hermano, aunque a usted le va a doler en el alma lo que le voy a decir, yo también soy padre, los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios. Y nuestra misión es acompañarles para que ellos lleguen a Dios. Y un momento como nosotros, ellos también alzarán las alas, hermanos, e irán. ¿Y qué sucede cuando los hijos se van? El esposo y la esposa se regresan a ver, pero ya no como cuando eran jóvenes, sino ya viejos, ¿no es cierto? Y después viene el síndrome del nido vacío. Ahora, ¿qué hacemos sin guaguas en la casa? Se encuentran con casas de 5 o 6 cuartos, tremendas salas para 2 mayores dentro de la casa, ¿no es cierto? Casi digo las realidades de algunos que vivimos muy de cerca. Y así pasa, porque hemos tratado de saciar la sed en las personas también. Trato de saciar la sed en mis hijos, trato de saciar la sed en mi pareja, trato de saciar la sed, hermanos, trato de saciar la sed porque esa es nuestra condición. Hermanos, tenemos sed y una sed increíble, porque es una sed de eternidad. Pero es que el mundo nos entretiene con tanta bobada que, hermanos, es tan fácil nosotros tomar sorbitos, y así pensamos que vamos a pasar. Pero Jesús vuelve a decir, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Inevitablemente tú y yo volveremos a tener sed. Y eso es algo que en nuestro corazón siempre va a anhelar, como la mujer samaritana. Ella tenía una sed de amor increíble. Imagínense, 5 maridos y el 6º tampoco lo era. Una sed de amor, una sed de que le amen. ¿Y cuántas personas dejan grupo, dejan ministerio, dejan apostolados, dejan la iglesia? ¿Por qué? Porque se enamoraron y me voy detrás de mi pareja y pues se acabó grupo, se acabó todo. Y después de unos años otra vez regresan al grupo de oración porque tienen sed. Porque ya se calmaron de estar bebiendo del amor, que a veces es limitado, porque nuestro amor es limitado. Como aquel joven que le decía a la chica, te comiera besos, ¿no es cierto? Y después de 25, 30 años de casados, él le dice, ¿por qué no me la comí en ese momento? Dice, ¿no es cierto? Porque así somos, así es nuestra condición. Así es nuestro amor limitado. Somos limitados. ¿Verdad? Somos limitados, muy limitada es nuestra condición. Por eso en el hombre y la mujer va a haber un lugar en el corazón que solo le pertenece a Dios. Y nada ni nadie lo puede llenar ni saciar. Mis hermanos,
ni los reconocimientos. A veces yo entro a consultorios donde falta pared para más títulos, ¿no es cierto? ¿Cuántos títulos? Usted ve que es una egolatría, más para decir que es dentista, ¿no es cierto? Pero es una cantidad ahí, empapelada la pared de tanto título, porque tenemos sed de reconocimiento. Y a veces entramos a la iglesia con esa sed de reconocimiento. Y por eso es que somos protagonistas, por eso es que nos gusta estar al frente, por eso es que nos gusta estar en una cosa, otra cosa, porque tenemos sed de reconocimiento, de que la gente me reconozca, me vea, de salir del montón. Y como afuera en la calle no tuve ninguna oportunidad de reconocimiento, ahora en la iglesia quiero aplicar, hermanos, con tarima y micrófono, pero ahora con chaleco rojo que diga renovación. ¿Por qué? Porque tenemos sed de reconocimiento. Y es así, hermanos, tenemos sed. Y el que diga que no, hermanos, es mentiroso. Usted y yo al menos, yo, Rubén, yo tengo sed, mucha sed. Y es una sed insaciable la que tiene el hombre. Y esa sed insaciable es la que nos lleva, hermanos, a nosotros a beber de esa agua y la que nos inevitablemente volveremos a tener sed. Pero Jesús le dice a la samaritana: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed. Jamás, jamás, jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta a la vida eterna. Aquí Jesús es impresionante. La promesa es que el que bebiera del agua que Él va a otorgar, que es el Espíritu Santo, no volverá a tener sed. Esa es una declaración. Esa es una declaración que solo Dios se puede atrever, mi hermano, a proclamarla. Esa agua que yo le daré, jamás volverán a tener sed. Es increíble. Por eso dijo Jesús, el que tenga sed. Mi hermano, así como de indispensable es el agua para nuestra vida, así como de indispensable es el agua para nuestro aseo, como así de indispensable es el agua para que la vida exista en el planeta, así de indispensable es la agua que Dios nos quiere dar. Te pregunto, ¿estás dispuesto a tomar de esa agua? Porque el agua es gratuita. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a los torrentes de su misericordia. Pero el Señor no se queda ahí. No solo es que dejarás de tener sed, sino que el Señor te da otra gracia, te da un plus. ¿Y cuál es ese? El agua que yo daré se transformará en una fuente de agua para la vida eterna. O sea, no solo nos calma la sed, sino que esa agua en nuestros corazones se transformará en una fuente para la vida eterna. Mi hermano, eso es una cosa increíble. Eso es algo que no tiene palabras. Por eso es que la siguiente palabra de Jesús en el Evangelio de San Juan es que venga a mí. Ya hemos visto el que tenga sed, ¿no es cierto? Ahora Jesús dice que venga a mí. La segunda palabra de Jesús es que venga a mí. Es que, hermano, para saciarnos de la sed, nosotros tenemos que ir a Jesús, al encuentro del Señor. No hay otra persona que pueda saciarnos la sed. Esa persona se llama Jesús de Nazaret.
Solo Jesús es el único que puede, mi hermano, calmar esa sed, que venga a mí. Tiene nombre, tiene persona aquel que te quiere otorgar hoy esa agua. Porque nosotros podríamos, ¿verdad?, esa sed, querer ir hacia otros lugares, otras personas o otras situaciones. Y Jesús dice, cuidado, cuidado, que vengan a mí. Ven a mí, dice el Señor. En pocas palabras, no podemos nosotros saciarnos ni llenarnos del Espíritu Santo si primero no tenemos el encuentro con la persona de Jesús. Él es el novio, Él es el amado, Él es el amor. Por eso, cuando Jesús se encontró con la samaritana encontró en Jesús el verdadero amor, porque ella tenía ya varios maridos y el que tenía no lo era, pero encontró en aquel hombre que estaba sentado en el pozo de Sicar el verdadero amor, el amor que no juzga, el amor que dignifica, el amor que levanta, porque mi hermano, ese amor tiene un rostro y es Jesús. Ese nombre que decimos Dios tiene un rostro, y va así la palabra, que Jesús es el rostro del Dios invisible. Y ese nombre llamado Dios se llama Jesús. Y Jesús es aquel que nos comunica la verdad. Pero hoy actualmente hay una desfiguración total del cristiano, del católico o del carismático. Decimos creer en Dios, decimos amar a Dios, pero nosotros no conocemos a ese Dios que decimos amar, porque amar a Dios es conocerlo en la Escritura. Jesús dijo que venga a mí. Entonces, muchos tienen una concepción de Dios, ¿verdad? Muchos dicen un Dios a mi manera, ¿verdad? ¿Cuántas veces he escuchado a muchos? Dicen, es que yo creo a Dios a mi manera. Y el que cree a Dios a mi manera es la mejor manera de no creer en Dios. Algunos creen en un Jesús histórico. Un Jesús histórico que vino a la tierra, nació y murió y resucitó. Que nos hablan la historia o nos han dado en la catequesis, vemos las películas en Semana Santa, pero nuestra vida sigue siendo hueca. Otros creen en un Jesús metafísico, Él es un extraterrestre que vino en las nubes. Peor, están más fumados, ¿no es cierto? Otros creen en un Jesús que es con una teología de la liberación. No, es que Jesús vino a liberar y por eso todos a las armas. Cuidado. Dicen que es que Jesús era como el Che Guevara, dicen algunos. Mejor hay que perdonarles. Otros hablan que Jesús era un hombre extraordinario que elevó su mentalidad al 100% y que cuando tú eleves tu mente al 100% serás también, hermanos, ya esa trampa nos dijeron, serán como dioses, ¿no es cierto? Ya es cacho viejo, como dicen, cuento viejo. Y así el mundo quiere mostrar el rostro desfigurado de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? El mundo quiere mostrar ese rostro desfigurado para que nosotros sigamos teniendo sed. Por eso dice Jesús, el que tenga sed, venga a mí. Y la única manera de conocer al verdadero Jesús, mi hermano, es en la palabra. Ahí usted le encuentra, ahí a usted realmente
tiene el encuentro con Él, no con el que nos hemos inventado en la cabeza nosotros. Es que es así, porque vamos creando un Jesús a mi manera, vamos creando un Jesús a mi estilo, vamos creando un Jesús al que yo pienso. Pero cuando usted se encuentra en el Evangelio, usted va a ver sus expresiones, sus palabras, sus gestos, su mirada, sus expresiones, su accionar, su voz, su tono de voz, sus expresiones. Es increíble. Ese es Jesús, el del Evangelio. Y a ese Jesús tenemos que acudir. Porque a veces nosotros católicos tenemos mucha religiosidad y nada o poca espiritualidad. Somos muy religiosos. Pero no tenemos nada de espiritualidad. Abunda el católico en su religiosidad popular como una expresión de fe. No digo que está mal, no dirán, el hermano Rubén dijo que está mal. No estoy diciendo que esté mal. Pero tenemos que dar un paso, mi hermano, al conocimiento de Jesús. Por eso es mi recomendación en esta noche. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Diga amén. Empiece, mi hermano, meditando el Evangelio según San Juan. Y ahí usted va a encontrarse con la persona de Jesús, con sus palabras, con su forma de ser, con su profundidad. Y el Señor después dirá, pues el que cree en mí tendrá de beber. Entonces aquí vemos 3 acciones. ¿Cómo saciar la sed? ¿Cómo ir a Jesús? Pero es que no es suficiente ir a Él, sino ahora es creerle a Él. ¿Se da cuenta? Aquel que cree en mí tendrá de beber. O sea, no es solo suficiente acercarme, sino ahora tengo que creerle a Él. No es suficiente creer en Dios. Mire, mi hermano, hoy va a notar una frase, especialmente a los dormidos. Usted va a notar una frase y la frase es: no es suficiente creer en Dios. Esa es la frase. ¿Cómo es eso, mi hermano? Sí, no es suficiente creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios. Ponga abajo. No es suficiente creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios. Por eso Jesús dice que aquel que venga, cree en mí, dice, cree en mí. Porque ¿sabe qué? Dice el apóstol en las cartas que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Se da cuenta? Hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Por eso no es suficiente solo en creer en Dios, sino creerle a Dios. Y el creerle significa conocerle, aceptarle, amarle y escudriñar la palabra para encontrarnos con Él. Tomando en cuenta que no está en nosotros haber amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces el que cree en mí. Y cuando usted dice, ¿qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa creer en el Señor? Y nos va a revelar la misma palabra de Dios. Y nos va a decir con toda la autoridad. ¿Qué significa creer en Dios? ¿Qué significa creer? Ahora ponga la tercera, ¿qué significa creerle a Dios? No, nosotros hemos pasado de los que solamente creen
para aquellos que le creen a Dios, sí, es diferente. No solo es creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Y qué significa eso, mi hermano? Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Qué significa creerle a Dios? Póngalo. ¿Qué significa creerle a Dios? San Juan 14, 1. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. ¿Se da cuenta lo que dice Jesús? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De no ser así, no les habría dicho que yo voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y nos va a decir esto, versículo 15 del capítulo 14 de Juan. ¿Qué significa creerle a Dios? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Dice Jesús, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ahora entendemos estas tres condiciones para calmar la sed. ¿Se da cuenta? El que tiene sed, venga a mí y crea en mí, dice Jesús, y tendrá de beber. Y la cuarta y última parte de este precioso, hermanos, versículo 38. Después de estas tres condiciones, ahora sí, como dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. De su interior, de su seno brotarán ríos de agua viva. Para que de nuestro interior fluyan los ríos de agua viva, entonces hay estas primeras condiciones. Primerito, tener sed. Eso lo tenemos todos. Segundo, ir a Jesús. Tercero, creer en Él. Y cuarto, brotarán ríos de agua viva. Y hemos discernido lo que es creer en Jesús. Ahora, ¿qué nos va a decir en Isaías 44:3? Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 44:3, a los hermanos que están anotando. Gracias por anotar. Y a los que no anotan les admiro, porque realmente son superdotados. Isaías 58:11. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Hermano, cuando Jesús dice que de él brotarán, o sea, es que qué hermoso. Jesús nos sacia la sed y nos transforma a nosotros en manantiales. ¿Se da cuenta? Nos calma la sed, no solamente calma esa sed de eternidad, sino que nos transforma en manantiales, hermanos. ¿Se da cuenta? Usted se transforma en manantial, yo me transformo en manantial, nos transformamos en manantiales de agua de vida. ¡Qué cosa, qué increíble que es eso! Entonces, nuestro corazón de piedra, fluye el agua como cuando Moisés dio el varazo a la piedra y salió el agua así. Este corazón de piedra fluirá el agua de Dios. Y hermano, esa agua, ¿qué hace en nosotros? Nos dice en Isaías 58:11, seremos un huerto de riego.
Seremos manantial de aguas y aguas que nunca faltarán. Cuando empieza a fluirse de nuestros corazones y nos transformamos en manantiales, entonces nosotros somos un huerto de riego, como dice en Isaías 58:11. Miren, usted ha visto donde hay un pozo de agua y cómo ese pozo de agua alimenta lo que es los sembradíos. Es verde y precioso, es maravilloso. Todo el tiempo está brotando el agua y esa agua está dando a todo lo que es la extensión de la llanura verdor, está dando vida. Quiere decir que si nos transformamos en esos manantiales, en tu casa se irá transformando en un vergel, en un verdor. Que si tú eres ese manantial que está brotando ya los ríos de agua de vida, en tu comunidad de amigos, tú siempre serás aquel que lleve ese verdor. O sea, en pocas palabras, a donde tú vayas, habrá vida, mi hermano. A donde tú vayas, habrá gozo y paz. Y no necesitarás ni las palabras, porque los demás se acercarán a ti, porque de ti siempre hay algo bueno, siempre hay algo positivo, siempre hay agua de vida eterna para los demás, porque se acercan a ti y tú no estás, ya sabe, hermanito, ahora viene la viruela del mono, ya viene ya no solo el corona, sino viene ahora la viruela. O sea, hermano, por favor, yo me acercaba cuánto carismático en la pandemia y me acercaba y solo me contaban de los muertos, de las clínicas, hermanos, y estos no eran fuente de agua viva, sino eran malas noticias ambulantes, oiga. Pero ¿qué pasó? Habían otros carismáticos en el tiempo más cruel de la pandemia, donde me acercaba y decían, ánimo, Dios nos va a levantar, vamos a salir, te vas a recuperar. Es que así es, acérquese a un carismático y comience a conversar. Y enseguidita usted va a ver si fluye de él agua de vida o fluye política, malas noticias, desastres mundiales, problemas en la renovación, crisis en la parroquia, y usted tiene que decir, hermano, te falta beber el agua de vida, porque estás solo dando, mi hermano, cochas. Cochas es, algunos no van a comprender otros países, estás dándome tal vez agua de ciénega, ¿no es cierto? No me estás dando agua viva. Y el sello de un carismático es que de él siempre fluyen aguas de vida. O sea, siempre, hermanos, tiene algo nuevo que conversar de Dios, del Señor. Oye, dice, mira, estuve estudiando la palabra y yo no sabía que donde se acostó Jacob, ese lugar se llamaba Luz, pero después Dios le dijo que se llamaba Betel. Oye, la palabra de Dios me dijo esto, o mira el otro día escuchando la Eucaristía, o mira esto, o mira este otro, está brotando ríos de agua viva. Usted dice, wow, este hermano le está brotando ríos de agua viva, pero no será como esas dos hermanitas que se encontraron del grupo y la una dijo, oye, ¿cómo estás vos? Ve, aquí, dice, me duele toda la mitad de mi cuerpo, dice. Y la otra carismática le dice, dichosa tú, porque a mí me duele todo el cuerpo, dice, ¿no es cierto? Y solo nos encontramos entre nosotros como los perros lastimados a lamernos las heridas. Y no a proclamar la palabra, no a orar, no a exaltar a Dios, no a levantarnos con salmos, nada. Somos tal cual paganos, pero con la chompa de carismáticos, con el saco de carismáticos, ¿no es cierto? Nuestras conversaciones, nuestras palabras, siempre tienen un eje y ese se llama Jesús. Jesús.
Yo cuando me encuentro con mis hermanos en la fe, no tengo otro tema de conversación que es Jesús, el Señor. No hay otro tema, mi hermano, es que no hay otro tema, es Jesús. Las maravillas del Espíritu Santo. Así que, ¿qué agua estás dando tú? ¿Ríos de agua viva? ¿O estás dando pozos, estás dando agua cenegosa, estás dando agua estancada? Cuando eres tú de ese manantial, se nota, mi hermano, sí, se nota, porque siempre tú estás con el gozo, siempre estás con palabra de Dios, siempre estás con algo. Siempre, mi hermano, siempre. Y no me refiero a empapelar, ¿no?, los estados de WhatsApp con fotos religiosas. Basta un versículo en tu diario vivir. Digan, este hermano es de Dios, ¿cierto? Mi hermano, hoy tenemos, como dice el título de esta predicación, la promesa del agua viva. Y hemos predicado esto porque, hermanos, estamos camino a Pentecostés. Todavía el Espíritu no ha llegado litúrgicamente. En la liturgia el Espíritu todavía no llega. Por eso es que hoy hemos hablado y predicado sobre este tema tan maravilloso, la promesa del agua viva, porque es ahorita Jesús da una promesa. En Pentecostés se cumple la promesa, pero hoy es una promesa. Pidámosle con ferviente amor que esa promesa del Señor, a pesar de nuestras infidelidades, es una promesa que no se quebranta, sino que Dios cumple y Dios da. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y nos da su Espíritu, no porque, hermanos, no tengamos ni un solo pecado, sino para que venga el Espíritu Santo y nos transforme de estos pecadores a los hombres y mujeres santos que Él quiere que seamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Cierre sus ojitos, mi hermano. Gracias a los hermanos que están escribiendo en el YouTube. Gracias a los hermanos aquí en Fuente de Vida que están con sus cámaras prendidas. Gracias porque se nota que están aquí, ¿no es cierto? Están en cuerpo y en mente y en corazón presente. Gracias, Señor, Padre de amor, por cada uno de mis hermanos que son mi familia espiritual. Toda esta comunidad es mi familia espiritual, desde el lugar donde tú te encuentras. Gracias por ser parte. Pero también hoy, Señor, queremos abrirte las puertas de nuestro corazón porque estamos sedientos, con una sed impresionante. Y venimos a ti, pero al venir a ti, también queremos creer en ti, Señor, para que podamos beber los ríos de agua viva.